tardes y bienvenidos a Mesa Constituyente. Hoy nos acompañan 3 mujeres para debatir y que nos van a presentar sus propuestas. Vamos a saludar primero a Miriam Enríquez, independiente por el Distrito 4, Independientes No Neutrales es el pacto. Estamos con Constanza Ude, de la UDI, Distrito 11, Pacto Vamos por Chile. Y vamos a saludar también, por supuesto, a Macarena Lobos, Distrito 10, Independientes por la Nueva Constitución. ¿Cómo están? Muchas gracias a todas por venir. Muy bien, Claudia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con tu propuesta, Miriam. ¿Ya? Una constitución con enfoque de género, ¿cierto? Esa es uno de los principios de esta constitución, que es paritaria, ¿cierto? Por ahí vamos bien. Pero en el fondo de esta nueva constitución también tendría que haber un enfoque de género. ¿Cómo se puede plasmar en este nuevo texto? Más allá de la paridad, que ya es un logro importante. Muchas gracias, Claudia. Bueno, tenemos una oportunidad histórica de justamente escribir una constitución con un órgano elegido 100% por la ciudadanía y que además tiene una característica muy particular, muy importante, que es que va a estar conformado igualitariamente por hombres y por mujeres. Esa es justamente la convención paritaria. Y la convención paritaria también es una oportunidad inédita, no solamente para Chile, sino que para todo el mundo. Estamos siendo observados por todo el mundo justamente porque es probable que entonces las demandas de género puedan quedar plasmadas en la Constitución. Y eso justamente es lo que yo propongo como constitución con enfoque de género. ¿Qué significa una constitución con enfoque de género? Que cada uno de los contenidos constitucionales atienda y se acuerde para que se asegure la igualdad real entre hombres y mujeres. No solamente en el lenguaje, sino que también a propósito de los principios rectores del Estado en relación con los derechos fundamentales y con la organización del poder. Por ejemplo, a propósito de los derechos fundamentales, yo me imagino que podemos llegar a acordar, y espero que así sea, y es mi propuesta en definitiva que espero defender, que los derechos de las mujeres estén reconocidos y las mujeres como un titular diferenciado, por ejemplo, a vivir una vida libre de violencia, a la equidad salarial entre hombres y mujeres cuando realizan el mismo trabajo y la misma contribución, también, por ejemplo, establecer un derecho a la igualdad y además una prohibición de la discriminación, el derecho a la educación no sexista y así una serie de derechos que uno pudiera ir considerando. Pero en definitiva, cuando uno piensa que la desigualdad es estructural, también hay que atender a la organización del poder para que éste se pueda consignar de alguna forma con un acceso igualitario, yo diría con paridad, entre hombres y mujeres, se trate o no de órganos de elección popular. Me refiero particularmente, por ejemplo, al Congreso Nacional, a los tribunales de justicia, a los tribunales superiores y también, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. Perfecto, sobraron 6 segundos. Les recuerdo, como les decíamos fuera de cámara, que cada una tiene 2 minutos para entregar su propuesta y luego las otras 2 tienen 1 minuto para contestar y vamos a empezar con Constanza. ¿Para contestar o para sí, la propuesta? Para comentar su propuesta, para debatirla, para aportar algo más. A ver, yo creo que es importante lo que dice Miriam respecto de los resguardos, ¿cierto? Pero también es importante tener claro de que hoy día parte de esos resguardos ya están en la Constitución actual, ¿cierto? Hoy día la Constitución dice y garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley y es más, lo garantiza de manera explícita respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Yo más que una Constitución feminista, yo creo y he optado siempre por hablar de una Constitución humanista, poner a la persona en el centro de la sociedad y que hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades. Eso se puede plasmar en la Constitución, está de hecho hoy día en la Constitución, pero ¿seguimos teniendo discriminaciones entre hombres y mujeres? Sí, seguimos teniendo, ¿cierto? Y una muestra de eso es lo que decía Miriam respecto de la equidad salarial. Hoy día existe una ley que establece precisamente la equidad salarial, hace 11 años, y aún así tenemos diferencias, ¿cierto? Entonces no porque necesariamente esté en la norma significa que se está cumpliendo, por lo tanto el tema puede pasar por la fiscalización del cumplimiento de ciertas normas y no necesariamente por establecer todo en la Constitución. Entonces, bueno, ahí se me está acabando el tiempo, así que lo dejo ahí el comentario. Bueno, pero puede comentar ahora Macarena Lobos respecto a la propuesta de Miriam. Bueno, yo comparto plenamente la propuesta de Miriam. Creo que el enfoque de género en la nueva Constitución es básico y discrepo un poco de Constanza en el sentido que si bien tenemos una igualdad formal entre hombres y mujeres, esta no está garantizada sustantivamente y eso supone que el Estado tenga acción positiva para poder garantizar esa igualdad. Vemos, digamos, en el mercado del trabajo, por ejemplo, que ha quedado reflejado ahora en pandemia las diferencias y las brechas de las mujeres son enormes.
y eso se traduce después, por ejemplo, en pensiones. Y en ese sentido, complementariamente a lo que plantea Miriam, yo tengo como propuesta también en enfoque de género el tema que la labor de trabajo doméstico y la labor de cuidados no recaiga exclusivamente, ¿no es cierto?, de las mujeres, sino que se pueda socializar y efectivamente claro, por esa vía, no remunerado. Por supuesto, porque eso te impacta de manera, o sea, es una contribución importante para el desarrollo del país que está invisibilizada. Y de esa perspectiva me parece que es un tema crucial dentro del enfoque de género en el que debemos avanzar, porque impacta no solo, ¿no es cierto?, en el tema laboral, sino que a futuro en el tema de pensiones, que sabemos que las brechas con las mujeres y hombres es absolutamente alto. Quedan 8 segundos. Mira, bueno, yo el tema de paridad también estoy totalmente de acuerdo, es inédito el tema de la paridad en esto, pero creo que tiene que haber una democracia paritaria en todos los cargos. Bien, hablamos del debate. Miriam, tú nos dices que acá se tiene que establecer a la mujer como una titular diferenciada de derechos, por ejemplo, establecer la igualdad salarial. Constanza nos dice que estos son puntos que ya están en la Constitución, pero que finalmente el problema es que no se aplican. ¿Están realmente y cómo se puede incorporar en la Constitución que esto se haga en efectivo? Sí, efectivamente la Constitución actual dice desde el año 1999 que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Pero claramente eso es insuficiente y por eso justamente la propuesta de considerar una Constitución con perspectiva de género es que la Constitución del futuro pueda cambiar justamente para reconocer derechos de las mujeres en la Constitución. No es lo mismo, por cierto, que los derechos estén previstos en una ley, que haya garantías y derechos previstos en la Constitución. Máxime si es que uno dice que va a colocar al centro de la Constitución y de toda esta construcción a la persona humana. Si colocamos en el centro a la persona humana, entonces tenemos que pensar en reconocer ciertos derechos fundamentales, yo creo que con un titular diferenciado que sean las mujeres. Y ahí uno puede considerar una serie de derechos que hoy las mujeres claramente demandan y que yo creo que deben estar previstos en la nueva Constitución. Ustedes han nombrado algunos, yo comparto eso. Podríamos pensar en otros derechos, por ejemplo, a tener un ingreso básico universal con perspectiva de género, en los derechos sexuales y reproductivos también, por cierto. Pero yo creo que no solamente pensar en los derechos es la clave. Yo creo que uno puede atender a estas demandas que se van a traducir más adelante, espero, en derechos de las mujeres, indicando cómo esto va a impactar en la organización del poder. Si uno... Sí. No, sí, lo que pasa es que para mí, claro, tenemos acá una diferencia basal con Miriam, porque para mí hombres y mujeres no pueden ser titulares diferenciados de derechos. O sea, para mí, hombres y mujeres, digamos, las personas, nacemos libres e iguales en dignidad de derechos. O sea, lo que nos hace ser iguales precisamente tiene que ver con la dignidad humana. Por supuesto que las mujeres tenemos una serie de discriminaciones todavía que son tanto normativas como prácticas, ¿cierto? Un ejemplo puntual de eso, así muy al callo, es el proyecto Sala Cuna Universal, que hoy está durmiendo en el Congreso hace mucho tiempo y que busca básicamente evitar las discriminaciones que se generan para las mujeres que trabajan en empresas menores de 20 trabajadoras, que no tienen acceso a la cuna, y aquellas que quieren entrar a una empresa a trabajar y que la empresa no la contrata porque teniendo la mujer número 20 ya tiene que tenerse a la cuna. Eso, por ejemplo, son temas que van al callo, que van al hueso de poder terminar con las discriminaciones, y no me parece que por el hecho de establecerlo en la Constitución, si hoy día existe esa igualdad formal, vamos a tener esos cambios. Le vamos a dar estos últimos 45 segundos a Macarena. Sí, bueno, yo comparto y refuerzo la idea que tiene que estar garantizada en la Constitución y que tiene que haber un mandato de acción positiva del Estado para poder garantizar efectivamente esa igualdad. Porque en la práctica, por mucho que la Constitución diga, sabemos que en la práctica la dignidad... decirlo, yo creo. No, o sea, lo dice, y yo creo que tenemos que mantenerse, pero tenemos que garantizar, porque así como las mujeres hemos sido discriminadas, hay una serie de otros colectivos, como los migrantes, las disidencias sexuales, los niños, niñas y adolescentes, la gente que está recluida en los penales, digamos, que dice la ley que somos iguales y finalmente no somos iguales. Hay ciudadanos de segunda categoría que no se le están garantizando sus derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, el tema de la violencia, me parece clave. Las mujeres estamos sometidas a violencia de género los femicidios han aumentado considerablemente ahora en pandemia y por tanto tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Efectivamente. Bien, vamos a seguir contigo, Constanza. Vas a tener también 2 minutos para presentar tu propuesta. El artículo 24 de la Constitución dice: el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. ¿Debiese, mucha gente se lo está preguntando, cambiar el sistema de esta nueva Constitución, el régimen de gobierno? Tienes 2 minutos desde ahora ya. Vale. Bueno, lo primero quizás un breve contexto, ¿ya? Porque este tema quizás no es uno de los temas más debatidos en la opinión pública, sino que más bien se centra siempre en los derechos fundamentales. Lo primero, yo creo que hay un tema que no es constitucional, pero que sí juega un papel constitucional importante que tiene que ver con el sistema electoral, ¿ya?
el sistema electoral que tenemos hoy día es fragmentario, es multipartidista, se buscaba poder resguardar de mayor medida la representación, sacrificando gobernabilidad, pero la realidad, ¿cierto?, es que no nos da gobernabilidad, pero tampoco ha generado una mayor sensación de representación y legitimidad dentro de las instituciones, porque el elector se siente cada vez más lejano del parlamentario. Entonces yo creo que ahí el cambio del sistema electoral es esencial. Un segundo elemento tiene que ver con las elecciones conjuntas del presidente de la República con el Parlamento. Es decir, el presidente se elige cada 4 años y se elige al mismo tiempo que los parlamentarios. Eso genera, más el sistema electoral fragmentario, multipartidista, con muy poca posibilidad de poder sacar la agenda adelante por parte del presidente, genera lo que se denomina gobierno dividido o parálisis institucional. No puede seguir existiendo elecciones conjuntas con el sistema electoral que tenemos hoy día, porque lo que genera precisamente es una tormenta perfecta, que es lo que vimos en este periodo presidencial, ¿no? Un gobierno dividido, una parálisis institucional. Y finalmente el régimen de gobierno. Se ha dicho que el régimen de gobierno es hiperpresidencialista. A mí me gustan mucho los sistemas parlamentarios, soy fanática del parlamentarismo, pero creo que a Chile le hacen mal los Transantiago, creo que así ha quedado demostrado en el pasado, y pasar de un presidencialismo a un parlamentarismo puede ser un error. Lo que sí creo es que tenemos que tener mecanismos de colaboración entre el presidente de la República y el Congreso para que puedan conversar más, para que puedan colaborar y que el Congreso finalmente no termine siendo una instancia obstruccionista, sino que más bien de cooperación y colaboración con el presidente de la República, quitándole obviamente algunas atribuciones eventualmente al presidente, pero fortaleciendo los mecanismos, como decía antes, de cooperación y colaboración. Y hay varias iniciativas ahí en materia de urgencias, comisiones investigadoras, entre otros. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Macarena, que vas a tener un minuto para comentar la propuesta de Constanza, que propone, por ejemplo, que se separen las elecciones presidenciales con las parlamentarias y también buscar una manera de contrarrestar el hiperpresidencialismo. A ver, yo comparto la idea de que hay que reequilibrar el poder, digamos, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. De que vamos a la base más allá que si uno lo denomine semipresidencialismo y todo. Y comparto que nuestra tradición tampoco históricamente va para un parlamentarismo. Las experiencias que hemos tenido no han sido buenas y de esa perspectiva creo que lo que corresponde es buscar un mecanismo que equilibre las dos instancias. Creo que es injusta Constanza con el sistema electoral, porque si bien en definitiva tenemos poco tiempo este sistema representativo, el binominal tampoco contribuía en nada, lo cambiamos recién, estamos viendo recién los resultados, yo creo que es prematuro poder evaluarlo y efectivamente ningún sistema electoral es perfecto. Y en la práctica lo que hay que lograr es efectivamente garantizar la representatividad y garantizar mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Yo creo que el canal para efectos de garantizar, ¿no es cierto?, esa representatividad es cuando demos mecanismos de democracia participativa a la ciudadanía para efectos de poder generar esta reconexión, ¿no es cierto?, que está tan perdida en este tiempo. Quedan 10 segundos. Respecto al tema de separar las elecciones, me parece que puede ser, yo no tengo una propuesta definida sobre eso, digamos, creo que es un tema que uno puede evaluar y si se generan los incentivos correctos para efectos de garantizar mayor gobernabilidad, estaría dispuesta a apoyar. Muy bien, muchas gracias. Miriam, tú también tienes un minuto. Muchas gracias. Yo comparto el diagnóstico de Constanza de que el régimen hiperpresidencialista actual a veces genera justamente esa tormenta perfecta, porque hay situaciones que hemos vivido, de hecho, en este último tiempo de ingobernabilidad. Pero discrepo sobre la posibilidad de que simplemente un fortalecimiento del Congreso y las limitaciones de las atribuciones del presidente podrían dar una solución a la situación que nosotros queremos que para el futuro sea de estabilidad y de buen gobierno. Entonces yo creo que perfectamente se puede limitar las atribuciones del presidente de la República incorporando mecanismos propios del parlamentarismo, no transformando esto en un régimen parlamentario, sino que un presidencialismo parlamentarizado. Por ejemplo, que los parlamentarios puedan ser al mismo tiempo ministros de Estado, que por ejemplo se pueda hacer una censura constructiva del gabinete y que por única vez el presidente de la República pueda, por ejemplo, disolver el Congreso Nacional. Yo creo que uno tiene que pensar en los distintos mecanismos que permitan que haya una mayor gobernabilidad, que creo que es lo que nosotros estamos aspirando de cara a esta nueva Constitución. Perfecto. Muchas gracias, Miriam. Constanza, vamos a comenzar el debate contigo. ¿Qué te parece esta idea de una facultad presidencial de disolver el Congreso? A ver, primero, quizás para aclarar la propuesta, yo siempre he hablado de parlamentarizar el presidencialismo, de hecho, lo dijo Miriam perfectamente bien y ese es el concepto que suelo usar en los debates para poder plantear esta idea. Utilizar mecanismos del parlamentarismo, introducirlos al presidencialismo y de a poquitito quizá ir transitando hacia allá y hacerlo gradualmente, así que comparto 100% eso. La idea de disolver el Congreso no me parece, porque me parece que precisamente eso tiene que ver con darle un poder demasiado grande al presidente de la República, pero sí creo que el Congreso, más
más que fortalecer al Congreso y para que empiece a chocar directamente con el presidente, sí creo que hay mecanismos que permitirían que el Congreso entendiera su rol de control y que por otro lado los ministros no sientan que le tiran las orejas cada vez que van al Congreso, ¿cierto? Un ejemplo de eso sería tener comisiones, por ejemplo, investigadoras, más que investigadoras fiscalizadoras, que no sean episódicas, sino que temáticas. O sea, que todas las semanas tengan que ir, por ejemplo, los ministros a rendir cuentas de sus políticas públicas sin que simplemente sea para acusarlo de algo o para reclamarle algo, sino que haga parte también al Congreso. Una buena idea, y yo también la comparto, que los ministros también puedan ser a su vez parlamentarios, me parece que también es una buena iniciativa, pero no estoy de acuerdo con la disolución del Congreso. Un ejemplo de eso es lo que ocurrió en Perú, no me parece que ha sido positivo, pero las otras dos propuestas que planteó Miriam la comparto plenamente porque de hecho el concepto es precisamente ese, parlamentarizar el presidencialismo. Macarena, ¿te parece o estás de acuerdo con Constanza cuando dice que disolver el Congreso como atribución presidencial sería contradictorio porque efectivamente le daría más atribuciones aún al presidente cuando se habla tanto de este hiperpresidencialismo? O sea, yo comparto con Miriam que esto sería una norma excepcional, ¿no es cierto?, bajo ciertas circunstancias que permitiría una válvula de escape. Además que es bidireccional, porque tanto así como el Congreso, ¿no es cierto?, podría ser destituido por el presidente de la República, el presidente de la República podría ser, ¿no es cierto?, removido también por el Congreso mediante un referéndum revocatorio, por ejemplo. Por tanto, me parece que de esa perspectiva se cumple la lógica de equilibrar, digamos, la cancha y que ambos poderes tengan herramientas para evitar esta parálisis institucional, ¿no es cierto?, que impide que finalmente el Estado pueda satisfacer las demandas de la ciudadanía de manera eficiente, eficaz y oportuna. Así que de esa perspectiva yo creo que es razonable la propuesta y obviamente quedará después detallado en la ley, ¿no es cierto?, los presupuestos que serán específicos para que pueda operar. Miriam. Sí, yo creo que hay distintas fórmulas que uno puede ver justamente para generar esta limitación a las atribuciones del presidente, que además yo creo que tiene excesivas atribuciones en el ámbito normativo, fundamentalmente como legislador. Yo creo que ahí hay que hacer un estudio bien profundo sobre cómo se pueden limitar esas atribuciones. Por ejemplo, la iniciativa exclusiva, que ha dado todo tipo de situaciones en este contexto, complejas, por supuesto. Y también pensar que eventualmente lo primero que podría ocurrir en orden es la censura del gabinete, y eso entonces, ahí hay un espacio para la función del Congreso y su rol más preponderante en la función de gobernar. La propuesta que nosotros hacemos en Independientes No Neutrales justamente que es que el Congreso comparta con el gobierno la facultad de gobernar. Y luego que el presidente pueda eventualmente disolver por única vez el Congreso Nacional. Perfecto, muchas gracias Miriam. Vamos a ir con Macarena, tú también vas a tener tus 2 minutos para presentar tu propuesta. Estábamos hablando recién de la distribución de los poderes, ¿cierto?, en la nueva Constitución, y entendemos que eso no es suficiente para tener una democracia más inclusiva. El rol del Estado, por ejemplo, el del Tribunal Constitucional, la falta de participación ciudadana son temas que se van a discutir en esta nueva Constitución. Para avanzar en esta materia, ¿por dónde partimos? Justamente, bueno, va muy relacionado con lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de democracia inclusiva o mejor democracia, más participativa, partimos de la base que hay una legitimidad profunda, ¿no es cierto?, de la ciudadanía respecto a las instituciones y tenemos que generar de nuevo esta reconexión. Sí. Y a mi juicio eso pasa tal como tú decías, primero por cambiar el rol del Estado. Tenemos que transitar hacia un Estado social de derecho, que efectivamente los derechos sociales, económicos y culturales estén debidamente garantizados, porque solo vamos a poder ejercer los derechos sociales y políticos, los derechos civiles y políticos, en la medida que tengamos un nivel básico de vida digna garantizada. Adicionalmente tenemos que redistribuir el poder y en una triple dimensión. Una se topa mucho con lo que estábamos hablando, que es la redistribución del poder, ¿no es cierto?, entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar, ¿no es cierto?, esta parálisis. Pero por sobre todo también terminar con el poder de veto de las minorías, con las leyes de quórum supramayoritario, que han sido una traba, ¿no es cierto?, para poder concretar las transformaciones que la ciudadanía demanda. Adicionalmente tenemos que también terminar con el rol del Tribunal Constitucional como cámara política, más que como un fiscalizador del cumplimiento, ¿no es cierto?, de la normativa constitucional. Eso lo vamos a debatir extensamente más adelante. Así es. Una segunda distribución del poder tiene que ser a nivel territorial. Tenemos que avanzar en una descentralización real desde el punto de vista administrativo, fiscal y político. Porque no puede ser, en definitiva, que la ciudadanía no vea satisfechas sus necesidades de manera adecuada, digamos, por el poder básico, que es el poder local, que es el que está más cerca, ¿no es cierto?, y que haya un nivel de complementariedad entre los distintos niveles para poder llegar más rápido a la ciudadanía. Un tercer nivel es justamente la distribución entre el poder político y la ciudadanía, incorporando mecanismos de participación ciudadana o mecanismos de democracia participativa a la democracia representativa. Es clave, digamos, que la ciudadanía pueda tener incidencia
transparencia en la toma de decisiones para que podamos tener una válvula de escape ahí también. Y finalmente, que también se vincula con lo que decía Miriam, tenemos que tener una democracia paritaria. Eso también genera inclusión. Y de esa perspectiva yo creo que todos los cargos públicos deberían garantizar paridad, no solo los cargos públicos, sino que los cargos ejecutivos superiores, y esto debiera permear no solo al sector público, sino también al sector privado. Es decir, esta democracia tiene que darse también al interior de las empresas, reequilibrando, por ejemplo, el poder de los sindicatos con lo de los empleadores para que efectivamente se empareje la cancha y haya una posibilidad de una equivalencia, digamos, en las negociaciones. Perfecto. Muchas gracias, Macarena, por compartir con nosotros tu propuesta. Miriam, ¿cómo se puede asegurar esta participación ciudadana que nos planteaba Macarena, más allá de las elecciones tradicionales que conocemos? Sí, yo comparto que justamente la democracia actual, la representativa, tiene que ser complementada por la democracia participativa. Hay una desafección de la ciudadanía y la ciudadanía hoy quiere incidir en la toma de las decisiones. Entonces hay que brindar canales justamente para poder generar esa expresión política formal. Entonces creo que allí justamente surgen los mecanismos de participación, como puede ser la iniciativa popular de ley, la iniciativa popular de reforma constitucional, las consultas, los plebiscitos vinculantes, entre otros. Yo creo que hay amplio espacio para seguir revisando. Y además no solamente es necesario que uno piense que la nueva Constitución debiera consagrar, por ejemplo, un derecho a la participación ciudadana y estos mecanismos de participación semidirecta o ciudadana, como sea que le queramos llamar, sino que también pensar que el proceso que va a llevar adelante la Convención Constitucional tiene que ser un proceso participativo, la Convención tiene que estar descentralizada, tiene que haber probablemente más de una sede de la Convención Constitucional, eventualmente ser itinerante, celebrar audiencias públicas, recoger las opiniones de los distintos grupos de interés, de las universidades, etc. Entonces, mecanismos y derecho a la participación ciudadana. Muy bien, muchas gracias. Constanza. Sí, yo parto primero con lo que estoy de acuerdo con lo que decía la Maca, en el sentido de que me parece que la descentralización es un tema central. Y uno lo ve en terreno y uno ha podido ver también en la pandemia cómo los municipios han cumplido un rol que es muy importante. Yo creo que acá tenemos que instaurar el principio de subsidiariedad territorial, que es decir, privilegiar lo local por sobre lo provincial por sobre lo regional por sobre lo nacional. Cada transferencia de competencias que se haga un municipio tiene que ser con los controles adecuados, pero también con los financiamientos adecuados, ¿ya? Entonces me parece que eso tiene que ser un elemento que central, digamos, de la discusión de la nueva Constitución. Pero no, bueno, eso comparto, ¿cierto? Y comparto también que tienen que haber mecanismos de participación y transparencia, que son dos cosas distintas para efectos de la Convención. Pero no comparto dos cosas. La primera, respecto de las leyes supramayoritarias. Uno puede hacer una revisión de las leyes supramayoritarias, pero no es verdad que eso ha impedido cambios. O sea, yo creo que la educación y el tema previsional es un perfecto ejemplo de eso. Y el rol del Estado, es importante también darle una vuelta, que el Estado tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Eso tiene que mantenerse, creo yo, en la Constitución. Sí, Miriam. Sí, yo respecto de esto último, de que el Estado tiene que estar al servicio de la persona humana, ¿cómo no compartirlo? Pero yo creo que justamente el Estado está al servicio de la persona humana cuando hace parte de rol protagónico, preponderante en la satisfacción de los bienes básicos, como por ejemplo el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda y un largo etcétera. Entonces, cuando uno piensa en el rol del Estado, la actual Constitución establece un rol subsidiario de un Estado que más bien no interviene en circunstancias que las demandas sociales que se han planteado en el marco de este proceso constituyente justamente pretenden y buscan que esos derechos estén reconocidos en la nueva Constitución de manera precisa, de manera completa y fundamentalmente garantizados. ¿Quién tiene el primer deber de garantizar esos derechos? Por supuesto, el Estado. Entonces, si el Estado está al servicio de la persona humana, el rol del Estado tiene que ser un rol mucho más protagónico. Macarena. Comparto plenamente, o sea, estamos de acuerdo que la persona está al centro, ¿no es cierto? Pero la manera de garantizar eso efectivamente es cambiando el rol del Estado. No puede ser que sea un rol abstencionista, ¿no es cierto?, que solo puede intervenir cuando los privados no pueden intervenir. ¿Y qué ha significado eso? Finalmente, que los derechos sociales se han mercantilizado y dependen de la capacidad de pago de las personas. Y así tenemos salud para ricos y para pobres, y tenemos seguridad social, que las personas hoy día no tienen una pensión digna para poder sobrellevar su vejez, y tenemos una educación que en definitiva está segregada no solo por mecanismos de pago, sino también por mecanismos de selección. Y de esa perspectiva, ¿no es cierto?, tenemos que favorecer que el Estado esté al servicio de la persona, pero garantizando estos bienes básicos mínimos, uniformes, cumpliendo los principios de universalidad para garantizar una vida digna.
Sí, el Estado está al servicio de la persona tiene que ver con no paralizar, con el principio de la continuidad de los servicios públicos, por ejemplo. A eso me refiero cuando uno piensa y le pregunta a la gente, oiga, ¿qué piensa usted cuando va a un servicio público a hacer un trámite, por ejemplo? Inmediatamente se imaginan el peloteo, se imaginan que no le van a solucionar el problema, se imaginan burocracia o se imaginan que simplemente no lo van a atender. Entonces yo creo que lo primero para que el Estado se ponga las pilas, más que hacerlo grande, el Estado tiene que ser mejor, tiene que ser más eficiente y para eso no pueden paralizar. Y esta cuestión de que no se pueden ir a huelga, pero finalmente igual paralizan sus funciones y no entregan fallecido el servicio médico legal o el registro civil paraliza meses o los consultorios tienen turnos éticos, eso es algo que se tiene que acabar. Entonces, para mí, cuando hablo del Estado al servicio de las personas, me refiero a eso. La prohibición de la paralización y la continuidad de los servicios. ¿Estás de acuerdo? No, yo interpreto de una manera distinta un Estado al servicio de la persona humana, sino que un Estado justamente que brinda a las personas las prestaciones que las personas requieren cuando no tienen los medios para, por ejemplo, pagarlo. Entonces, una persona que quiere acceder a una salud de calidad... Tiene que tenerla primero. Tiene que tener el derecho. Pero la paralización con turnos éticos como forma de protesta... No, lo que pasa es ¿parece que se tiene que mantener? Por supuesto que tiene que haber una continuidad en el funcionamiento del Estado. El asunto es que eso es insuficiente. Yo creo que la ciudadanía demanda más. Demanda tener un verdadero derecho a la salud, demanda tener la posibilidad de exigirlo ante un tribunal de justicia, demanda tener una calidad y tener la misma salud cualquiera sea el lugar donde se vive. O sea, yo creo que todos compartimos que el Estado tiene que ser eficiente y eficaz y oportuno en la satisfacción de las necesidades. Pero eso no... entregamos lo básico, que significa básicamente, por lo menos que lo atiendan. O sea, que primero que lo atiendan. Yo creo que eso es lo central. Eso es totalmente insuficiente, es complementario a lo otro. Completamente insuficiente, pero resulta que ni siquiera tenemos eso. Y lo que me parece también es de que se decía aquí, no, es que el Estado es subsidiario. Oye, la subsidiariedad no está tocada hoy día en la Constitución. Y si reconocer los cuerpos intermedios, es decir, las asociaciones que son creaciones de la persona, es subsidiariedad, bueno, está perfecto. Digamos. Constanza, se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener más tiempo para debatir, eso sí, a la vuelta de esta pausa en Mesa Constituyente. Su amor nació en medio de un conflicto político. ¿Te quieres morir? No, no me quiero morir, quiero vivir. Lucharán contra las barreras que les impiden la unión. ¡Bajo la dictadura! Él es hermano del delincuente que intentó destruir nuestra constructora. Yo sé lo que es mejor para mi vida. Si lo supieras, no andarías con un bandido. Vamos a acusar a los dos hermanos de subversión y terrorismo. ¿Qué quieren con nosotros? ¿Qué hacen? Tienes que huir desde ya. Pero para salvar su vida, él tendrá que fingir su muerte. Renato murió. Y huir. Nunca pasaste la página. Hasta que llegue la libertad. Salió la ley de amnistía en Brasil. Casada hace 15 años con su primer novio, Víctor Dumonte. Alicia tiene 2 hijos. Renato, estás vivo. Los días serán así. Lo que la historia separó, solo el amor lo puede unir. Este domingo, 22 horas, solo por Mega Plus. Mi colega Jimmy es mi mejor amigo. Nos conocemos desde siempre y desde que éramos niños siempre nos ha apasionado la comida deliciosa. Así que hemos abierto nuestro propio restaurante aquí. ¿Tienen hambre? Esta serie se trata sobre banquetes para los fines de semana. Está muy bueno. Tengo recetas sensacionales que encantarán a tus amigos y familiares. Estamos trayendo de vuelta a la vida algo que está casi olvidado. Me encanta. ¡Ay, por Dios! Estoy seguro de que les va a encantar. Jane and Jamie's Food Fight Club. Sábado, 15 horas. Solo por Mega Plus. Señal de vanguardia. Familias que adoran las cosas dulces. El chocolate y las malvas. Que no perdonan la once. Tortita, pasteles, sobre todo en el frío, la sopaipilla. Y el infaltable picoteo. Este es nuestro menú para hoy. Niños con gustos particulares. No le gusta ninguna verdura, tampoco te gusta. Y fieles al delivery. Churrasco, hamburguesa. Pero que hoy buscan cambiar ese menú. Las cosas de ahora en adelante van a cambiar. Y esto, a ti y a tu familia les va a encantar. Comer y sanar junto a Konia Churra. Domingo, 11 horas, por Mega Plus.
Noté que tu clímax duró 9 segundos. Estaba fingiendo. ¿Por qué una mujer mentiría sobre algo así? Si realmente quieres aprender sobre sexo, tendrás que conseguirte una compañera mujer. Un hombre curioso. Este nuevo empleo implicará registrar historias sexuales con detalles íntimos y... ¿por qué una mujer fingiría un orgasmo? Y una mujer poco convencional. Para que la mujer pueda seguir haciendo algo que le interese más. Iniciaron una conversación que encendió una revolución. Hay bibliotecas sobre cómo nacen los bebés, pero ni un estudio sobre cómo se hacen los bebés. Monitorearé su pulso, ritmo cardíaco y ondas cerebrales para esclarecerles qué le sucede al cuerpo durante la estimulación sexual y el orgasmo. Master of Sex, miércoles 22 horas, solo por Mega Plus. Ya estamos de vuelta en Mesa Constituyente. El debate legislativo se ha centrado en los últimos meses en el retiro del 10%. El Tribunal Constitucional ya tomó una postura respecto al segundo 10%, lo que no ha frenado, eso sí, esta nueva arremetida. Vamos a comenzar con Constanza. ¿Qué te parece esta fórmula legislativa que vía una reforma constitucional logró avanzar en una materia del cual el Parlamento parecía no tener atribuciones? O sea, no las tiene. De hecho, el Parlamento, creo, y no quiero generalizar porque no son todos los parlamentarios, pero ha actuado muy irresponsablemente, tantos así que incluso lo reconocen. La expresidenta del Senado hablaba de que ella prefería hacer sacrilegios a la Constitución, es decir, saltarse la Constitución para plantear lo que ella quería. Y eso me parece que nos genera un gran problema y que también tiene que ver con lo que la gente nos dice en la calle, que es, acá parece que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, personas que hacen la pega, personas que cumplen con la regla y personas que no. Bueno, los primeros ha llamado a cumplir la regla, son los parlamentarios. Y pareciera entonces de que existen ciudadanos de primera categoría, que son serían los parlamentarios que se saltan las reglas y que bypassean, digamos, la Constitución, y hay otros que no y que las cumplen. Entonces me parece que tenemos que terminar con esa lógica, porque yo creo que tiene que ver precisamente con la falta de legitimidad o la falta de confianza que las personas tienen en los políticos, el hecho de que existan infracciones flagrantes, digamos, a lo que son las normas, finalmente, porque la Constitución es una ley, es la ley fundamental. Por lo tanto, a mí me parece por lo menos de que es de una irresponsabilidad tremenda, además de que no soluciona el problema de fondo. O sea, se hace solamente por hacer un punto político, pero entre medio pasa a llevar toda la institucionalidad. Eso es lo que me Hay que repensar el Tribunal Constitucional, sobre todo tomando en cuenta todo lo que ha pasado con los retiros, que finalmente se ha tildado incluso como una tercera cámara. Sí, yo creo que lo que Constanza señala como un incumplimiento que hace el legislador, se trata de una reforma constitucional. Y una de las cuestiones que se ha, considerado inconstitucional es que no se ha cumplido con la iniciativa exclusiva del presidente. Yo quiero recordar que no hay materias de iniciativa de reforma constitucional. Por lo tanto, yo discrepo de que ese proyecto de reforma constitucional sea inconstitucional. Sin embargo, hay un uso del Tribunal Constitucional como un órgano que vela por la supremacía constitucional, pero que de alguna manera toma decisiones e incide en la toma de las decisiones que han sido adoptadas previamente por los órganos políticos, como es el legislador, eventualmente con mucha mayor fuerza, el órgano que tiene la facultad de reformar la Constitución. Yo creo que el futuro Tribunal Constitucional o el órgano que ejerza control de constitucionalidad habrá que repensar sus facultades de control previo, porque justamente es allí donde se genera la mayor controversia, porque eventualmente puede declarar inconstitucional aquellas decisiones que previamente el órgano legislativo o el órgano constituyente ha declarado y ha aprobado por altísimas mayorías. Pensemos que acá estamos hablando de a veces 2/3, 3/5 o la mayoría que fuera. Entonces, la primera tarea es pensar si el futuro órgano que ejerza el control de constitucionalidad deba o no ejercer control previo. Desde mi perspectiva, tiene que haber un órgano que ejerza la función de velar por la supremacía constitucional, pero ese órgano no debe tener una atribución de control previo de la ley, pero sí de otras fuentes del derecho. Macarena, ¿estás de acuerdo con que el TC tiene que existir o podríamos prescindir de él como se hace en Inglaterra o en Estados Unidos, por ejemplo? O sea, yo creo que tiene que haber control de constitucionalidad. Si lo va a ejercer el propio Tribunal Constitucional o como se llame o la Corte Suprema es un tema a debatir. Lo que sí yo creo que el Tribunal Constitucional como está concebido hoy día no puede mantenerse. Tenemos que modificar sus funciones y atribuciones. Comparto plenamente con Miriam que tiene que desaparecer el control preventivo. Creo que tiene que buscarse una transparencia, ¿no es cierto?, idoneidad y mérito respecto a quienes integran. ¿Está muy político más que técnico el TC? Sí, se ha politizado muchísimo el nombramiento. No hay transparencia en cuanto a su nombramiento. Ni siquiera hay audiencias públicas, ¿no es cierto?, para que se conozcan. Bueno, vivimos lo mismo en la Corte Suprema. Se ha modificado un poco, digamos, pero tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, a que haya plena transparencia
transparencia, idoneidad en el nombramiento de los cargos. Tenemos que sacar, digamos, esto que sea un número par y que sea el voto dirimente, ¿no es cierto?, el del presidente del tribunal. Y por tanto tenemos que avanzar a que efectivamente cumpla el rol que le corresponde, velar por la supremacía, pero no sustituir, ¿no es cierto?, como está ocurriendo o ocurrió en muchos casos, la voluntad soberana expresada democráticamente de los órganos colegiados. ¿Finalmente le da más poder al presidente? ¿Perdón? ¿Le da más poder al presidente? Lo digo por las iniciativas al menos del 10%. Bueno, es que en el caso del 10% yo comparto con Miriam. En este caso no hay iniciativa exclusiva en materia de reformas constitucionales. Y por tanto uno podrá discrepar que se use, digamos, la reforma constitucional para constitucionalizar una serie de temas que no debieran ser constitucionalizados, como el impuesto a los superricos o el retiro del 10%. Pero en estricto rigor, digamos, ahí no hay una inconstitucionalidad de forma. Y además no correspondería, si una reforma constitucional, que hubiera una reforma, o sea, que se declarara inconstitucional por el fondo. Bien. Constanza, ¿qué te parecen a ti las propuestas de Miriam y Macarena respecto al Tribunal Constitucional y el rol que está jugando? No, a ver, yo creo que primero es debatible, ¿no? No era un tema no era un tema tan así prístino. Yo tengo mi posición, yo creo que sí es inconstitucional, pero más allá de lo que opinemos nosotros, el Tribunal Constitucional ya falló sobre este tema. ¿Y qué fue lo que dijo? Que era inconstitucional. Por lo tanto, uno tiene que estar de acuerdo, o sea, uno tiene que respetar los fallos de los tribunales cuando nos gustan y cuando no nos gustan. Es parte un poco de las reglas también del juego y es parte de las reglas de la democracia, ¿verdad? Si estamos de acuerdo con algún fallo, fantástico. Si no estamos de acuerdo, bueno, no estamos de acuerdo, pero lo acatamos. Y en el fondo acá el Tribunal Constitucional ya falló sobre este tema y me parece que lo mínimo que uno podría hacer es respetarlo. Ahora, respecto a los cambios del Tribunal Constitucional, yo comparto, porque creo que es bueno siempre sacar los temas donde sí tenemos puntos en común. La Maca en general no ha estado muy de acuerdo conmigo en nada, pero yo sí estoy de acuerdo con lo que la Maca dice en relación con que, por ejemplo, el sistema de nombramiento. Yo creo que el sistema de nombramiento hoy día es mixto y hay nombramientos donde el presidente de la República va y nombra directamente a una persona. Yo creo que eso no tiene que ser así. Yo creo que tiene que pasar por los tres poderes del Estado, tal como es el caso de la Corte Suprema. Me parece también que el tema de la transparencia en las audiencias y los concursos públicos de antecedentes es un tema clave y central en general en los organismos públicos y especialmente en el Tribunal Constitucional. Así que destaco también eso, que en eso estoy 100% de acuerdo. Miriam. Sí, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que cambiar en su forma de integración, también en su forma de funcionamiento. Por lo pronto tendría que ser un número impar, porque si bien el Tribunal Constitucional resolvió el caso del retiro del 10%, recordemos que lo hizo con un empate y quien tuvo que dirimir... Como varios otros también, el de educación. No, por supuesto, pero por supuesto. El de aborto también. Eso es lo que no corresponde. Eso es lo que tiempo, pero uno se politiza. ¿Los parlamentarios están siendo selectivos en cuál respetan y en cuál no? Claro, o sea, en el tema, por ejemplo, del final financiamiento compartido, al lucro y a la selección, que es un proyecto que está apoyado, ¿verdad?, por la izquierda, es un proyecto que también se terminó fallando por voto dirimente. En el caso de aborto es lo mismo, pero uno respeta. Sí. Yo no estuve de acuerdo con ninguno de esos dos fallos, pero uno respeta esos fallos. Entonces, más allá que el voto haya sido por voto dirimente, esas son las reglas del juego, respetemos las reglas del juego. Yo creo que nadie en esta mesa está probablemente por no cumplir los fallos de los tribunales de justicia, tampoco del Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional. Y lo dijo... Pero claro, si el fundamento el que utilizó, el que no compartimos con Miriam, creo yo. Y probablemente uno podría decir que el Tribunal Constitucional del futuro debiera ser un número impar para que no haya toda esta controversia que hay respecto del voto dirimente del presidente o presidenta del Tribunal Constitucional. Ahora, las decisiones del Tribunal Constitucional, por supuesto, tienen que cumplirse. Pero el Tribunal Constitucional, cuando falla, no necesariamente sienta un precedente, porque nosotros sabemos que en nuestro sistema de fuentes, lamentablemente, porque yo creo que la nueva Constitución debiera establecer que el Tribunal Constitucional se obligue respecto de sus fallos previos. Perfectamente el Tribunal Constitucional podría volver a fallar una causa semejante y fallar distinto, ya sea porque tiene una composición diferente o sencillamente porque cambió de opinión, porque no está obligado a seguir sus propios precedentes. Entonces, para que haya igualdad ante la ley, yo me imagino que en la futura Constitución el Tribunal Constitucional pudiera tener la obligación de seguir sus propias decisiones anteriores, si es que más o menos las circunstancias son las mismas. Hoy yo creo que nadie está llamando a no cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, sino que esas decisiones pueden cambiar porque el Tribunal Constitucional no tiene la obligación de seguirlas siempre. Macarena. Sí, o sea, yo comparto que aquí nadie está haciendo un llamado, digamos, a no respetar los fallos. Sería raro, digamos, que abogadas estuviéramos haciendo un llamado de esa naturaleza. No, pero yo no digo eso, pero el mismo formato, o sea, es el mismo proyecto en la práctica casi, entonces en verdad... O sea, mira, hay 4 mociones que justamente han tratado de salvar el tema del tribunal. ¿Sí? Aquí uno de los objetivos que nosotros no compartimos es que uno de los fundamentos del fallo del Tribunal Constitucional es que diga que los parlamentarios no tienen iniciativa exclusiva en esta materia. Y eso, digamos, no es así y lo consagra la propia Constitución. Cuando ya hay una reforma constitucional,
obviamente tú no puedes hacer un control respecto al fondo del asunto, porque por algo una reforma constitucional, si no estaría, digamos, amarrado ex ante. Y de esa perspectiva, básicamente lo que se planteó es que tú estabas por un régimen transitorio modificando una garantía permanente. Cosa que tampoco es así, porque aquí lo único que se está haciendo es permitiendo un retiro extraordinario, ¿no es cierto? Que bueno, ya vamos en el tercer retiro extraordinario, que también demuestra, ¿no es cierto?, un tema clave que hablábamos al principio. Esto es solo porque no tenemos un Estado que se hace cargo y puede garantizar, digamos, cada cual se tiene que rascar con sus propias uñas y finalmente estamos echando mano a los recursos de los propios trabajadores para hacerse cargo de la pandemia y los... Respecto a eso, quiero conocer tu visión, Constanza, que finalmente se ha tenido que enfrentar, incluso desde el oficialismo han apoyado el segundo retiro, porque ellos mismos reconocen que el Estado no se ha hecho cargo. No sé cuál es tu posición al respecto. No, yo creo que no fue así. El segundo retiro finalmente terminó siendo apoyado porque ya se iba a aprobar y el gobierno lo que trató de hacer fue darle una especie como de salida institucional y hacerlo por la buena, entre comillas, que sería con la iniciativa del presidente. Pero no fue porque se hayan dado cuenta que había una incapacidad, todo lo contrario. De hecho, los argumentos que se habían puesto sobre la mesa eran argumentos en términos de decir, mire, estos han sido todas las ayudas que el Estado ha dado por transferencia directa y evitemos que las personas tengan que echarle en mano sus propios ahorros para poder finalmente salir y paliar la crisis. Eso fue un argumento. Y el otro argumento también es tener claro de que las personas que van por el segundo, ahora por el tercer retiro, son personas que donde ya tienes 3 millones de personas que ya retiraron todo. O sea, realmente no vas a llegar a la focalización y a las personas que más lo necesitan con un tercer retiro. O sea, yo creo que esta cuestión es una utilización lamentable, política de un drama humano. Pero yo quería acotar que, en definitiva, los propios parlamentarios de gobierno hoy día consideran y interpelan, ¿no es cierto?, al Ejecutivo diciendo que el nuevo IFE, digamos, los nuevos bonos son insuficientes porque focalizan demasiado y efectivamente eso es parte del drama que tenemos hoy día. No, pero para aclarar, para que no se malentienda, yo no me refería a eso, me refería a que el argumento que se entregó para el segundo retiro no fue este. O sea, el argumento que se entregó para el segundo retiro y apoyarlo fue para evitar de que se aprobara, porque el Congreso porque se iba a apoyar por mayoría aplastante, para que se hiciera, comillas, constitucionalmente. Sí, porque hubo una presión hacia el gobierno justamente, incluso desde parlamentarios oficialistas. No tenemos tiempo para seguir con este debate, pero sí les vamos a dar un minuto a cada una para que se dirijan hacia su electorado. Vamos a comenzar con Miriam, independiente por el Distrito 4 de Independientes No Neutrales. Tienes un minuto para convencerlos por qué tienen que votar por ti. Muchas gracias. Soy Miriam Enríquez Viña, soy copiapina, soy candidata por el distrito de Atacama, soy independiente en una lista de independientes no neutrales, soy abogada y profesora de Derecho Constitucional prácticamente por 20 años. Llevo años pensando en los cambios que la Constitución necesita y trabajando también para ello. Pero me presento en esta candidatura no como profesora de Derecho Constitucional, sino como una mujer que le interesa Chile y su región. Y en ese sentido, yo llamo a votar por mí si es que comparten, por ejemplo, mis propuestas que yo espero defender en la Convención Constitucional. Por ejemplo, un Estado que asuma un rol protagónico en la protección y la garantía de los derechos sociales, como a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda. También pensar una Constitución y acordar una Constitución con perspectiva de género. Y asimismo, pensar en una redistribución del poder que reconozca un desarrollo equitativo entre regiones y comunas. Si usted comparte estos intereses, yo lo llamo y lo invito a votar por Miriam Enríquez el 10 y el 11 de abril. Uy, que maté ahí, justo en el tiempo. Vamos a ver cómo le va a Macarena haciendo un llamado al Distrito 10 en 60 segundos. Vamos. Hola, yo soy Macarena Lobos Palacios, abogada, candidata constituyente por el Distrito 10, que incluye las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, Santiago y San Joaquín. Y hago un llamado a los vecinos y vecinas a que voten por mí, porque yo voy a poner mi conocimiento y mi experiencia, mi capacidad de escucha, mi capacidad de diálogo, de construir acuerdos, al servicio de ellos para que podamos hacer esta interacción entre la ciudadanía y la Convención Constitucional a través de un diálogo participativo, abierto, transparente y técnicamente sustentado para sentar las bases de un nuevo Chile. Justo, paritario, solidario, inclusivo, plurinacional. Si usted comparte estas ideas, yo voy a empujarlas con convicción y compromiso, así que lo llamo a votar por mí, ZT74, Macarena Lobos Palacios, con convicción y compromiso a representarlo este 10 y 11 de abril. Y un llamado en general a que la gente se informe, porque sin información no se puede votar, y por tanto que se informe y que participe. Sabemos que estamos en una condición bastante compleja por la pandemia, pero es muy importante que con los resguardos que se estén tomando, la gente vaya, porque aquí podemos cambiar y construir un nuevo Chile si todas y todos nos sumamos a este desafío. Muy bien, muchas gracias. Por el Distrito 11, Constanza Juve, candidata de la UDI. Vamos.
Bueno, mi nombre es Constanza Juve, yo soy abogada también, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica hace unos más o menos 10 años, pero también junto con mi pasión, que es el Derecho Constitucional, también tengo una profunda vocación pública, he trabajado en el gobierno, he trabajado en el Congreso, me ha tocado también trabajar en fundaciones, en centros de estudio, y creo que esa experiencia la puedo poner al servicio de la Convención Constitucional. Me parece también de que hoy día estamos en un momento histórico clave donde es importante tener personas que defiendan las ideas con convicción, con coraje, con valentía, pero que también estén dispuestas, y aquí se lo robé a Miriam Enríquez, lo reconozco, estén abiertas y dispuestas a dejarse persuadir por el argumento del otro. Tenemos que estar dispuestos al diálogo y a llegar a grandes acuerdos para que la Convención Constitucional funcione. Yo voy a defender las ideas de la libertad, voy a defender la seguridad, voy a defender a la familia. Así que para quienes nos están escuchando, de las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, Constanza Juve, XP20. Muy bien, Constanza Juve por el distrito 11, te sobraron como 4 segundos. Como 4 segundos. Bien, muchísimas gracias, Constanza, por estar con nosotros. Gracias. Lo mismo, por supuesto, por el distrito 10 a Macarena Lobos y por el distrito 4 a Miriam Enríquez. Un gusto tenerlas en los estudios de Mega Plus. Muchas gracias. Muy bien, suerte. Un gusto que haya sido campaña. además un panel de puras mujeres. Sí, eso es inédito. notable. Que se valora mucho y se agradece. Que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 5 de la tarde en Mesa Constituyente para darles a conocer, por supuesto, a los candidatos. Que tengan una muy buena tarde.